Tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque sin duda de lo que vamos a hablar aquí es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a, como puedes ver, a reprogramar mi mente, a progresar sin límites, sin experimentar esa resistencia y esa dificultad excesiva y a realmente vivir de manera feliz, de manera satisfactoria, de disfrutar de la vida. Y estoy convencido que de lo que vamos a hablar hoy aquí en este vídeo te va a ayudar y espero transmitirte todo el poder de este conocimiento que vamos a compartir, sobre todo para que sepas que esto no es mera teoría, esto viene por parte de mi experiencia, es decir, esto está experimentado no solo por mí, sino por mis clientes y realmente no solo por mí y por mis clientes, sino por millones de personas y realmente esto es una habilidad, ahora verás lo que significa dejar ir, que puedes dejar ir, de qué me está hablando este tío, ¿no? Pero ahora lo verás y te darás cuenta de que esto realmente es una habilidad que vas a ir construyendo. Por eso pongo que es el arte de dejar ir, porque al igual que todo arte se aprende, vas desarrollando y construyendo tu habilidad en ello. No de la noche a la mañana vas a tener la capacidad de dejar ir. Pero sin duda el dejar ir te va a ayudar a reprogramar tu mente mucho más rápido, a transformarte mucho más rápido, a progresar sin experimentar tantas barreras, tantos límites, tanta resistencia y a realmente vivir feliz, satisfecho. Estar contento de realmente estar progresando y de realmente estar vivo en esta tierra. Así que comencemos. Espero de corazón transmitirte este conocimiento de la manera más efectiva, más directa y más práctica posible para que de esta manera se te implante en el cerebro y no solo eso, sino que lo lleves así a la práctica. Así que comencemos. Dejar ir. ¿Qué significa dejar ir? Bien, esta es una definición que yo personalmente he hecho, ¿vale? Me gusta utilizar esta definición. Dejar ir significa desprenderse de todas aquellas cosas, y pongo cosas entre comillas, ahora lo entenderás bien por qué. Desprenderse de todas aquellas cosas que nos impiden progresar o ser felices. Como el propio nombre indica, dejar ir de todo aquello o dejar ir todo aquello que nos impida realmente ir hacia adelante y ser nuestra mejor versión. A la hora de progresar, y ahora lo veremos, tendremos dificultades. Ahora lo veremos y entraremos en detalle. Tenemos muchas cargas del pasado, tenemos preocupaciones del futuro, pensamientos que nos limitan, etcétera, que realmente no nos permiten progresar, que realmente no nos permiten transformarnos, que realmente no nos permiten avanzar a la velocidad que a nosotros nos gustaría ir. Y aquí es donde viene la habilidad de dejar ir. Evidentemente, como te he mencionado, esto es una habilidad que tú vas a ir adquiriendo con la práctica, como cuando empezaste a montar en bici o a conducir un coche. Es exactamente lo mismo. De la noche a la mañana no te esperes tener la habilidad de dejar ir todo lo que vamos a ver ahora, pero ve entrenándote a hacerlo, porque cuando te vas entrenando a hacerlo te darás cuenta de que a medida que vas mejorando y entrenándote, irás teniendo cada vez más la capacidad de dejar ir, de que te importe realmente, de que te importen las cosas realmente una mierda. Y esto no quiere decir que esto sea malo, es decir, te tiene que importar aquello que te tiene que importar, pero le damos importancia a aquellas cosas que realmente no nos permiten avanzar, que nos mantienen ahí estancados. Entonces, para que lo entiendas un poco mejor y no irnos mucho del tema, ¿qué podemos dejar ir? Para que te hagas una idea, podemos dejar ir ciertos pensamientos que tenemos acumulados en nuestra cabeza, ciertos pensamientos que no paramos de pensar en el día a día. Tú sabes cuáles son esos pensamientos, de hecho ahora seguro que te están viniendo a la cabeza. Esos pensamientos que tienes en el día a día, esos pensamientos limitantes que a lo mejor te hacen que deriven en ciertas emociones, que es el siguiente punto, que te mantienen estancado en un mismo sitio. Entonces, ¿qué podemos dejar ir? Esos pensamientos limitantes que tienes todo el rato, esas emociones que sientes en el día a día que a lo mejor te están dominando y te están controlando. También podemos dejar ir esas historias del pasado que hoy por hoy nos están definiendo, o nos creemos que nos definen, esas historias del pasado que vemos como heridas, ¿no? Y que si seguimos viendo como heridas, eso serán heridas que se pueden abrir, porque las heridas se pueden abrir. Entonces, podemos dejar ir también historias del pasado, errores que hayamos cometido, preocupaciones del futuro, que puede ir mal, que puede ir bien, no sé si esto saldrá bien, saldrá mal. Podemos dejar ir esto también. Podemos dejar ir la identidad que hemos formado de nosotros mismos. Ya sabes que a lo largo de los años formamos una cierta identidad de quienes nos creemos que somos. El problema es que o la ventaja es que esa identidad nos puede permitir llegar hasta ciertos niveles de éxito, pero luego nos va a limitar. Y también es muy importante aprender a dejar ir esta identidad, esta sensación de yo soy así y no puedo cambiar. También tenemos que tener la capacidad de dejar ir esto. También tenemos que tener la capacidad y entrenarnos a dejar ir los miedos, a dejar ir
esos miedos que nos detienen, que nos frenan de hacer más o de ser más o de ir hacia adelante con toda la fuerza que realmente nos gustaría. Podemos dejar ir también juicios, tanto juicios que tenemos de nosotros mismos como de otras personas, como dejar ir todas aquellas cosas que realmente nos están deteniendo, como lo puede ser también el estrés o las dudas o esas creencias limitantes. Me cuesta esto, no puedo hacer lo otro, es que a mí se me da mal esto, es que yo no puedo conseguir más de esto. También podemos dejar ir todas estas creencias limitantes. Como has visto, te he proporcionado una lista sencilla de varias cosas que podemos dejar ir. Sin embargo, como hemos ido y hemos repasado la lista, te has podido dar cuenta de que muchas de estas cosas te están deteniendo a ti y te están frenando realmente de llegar a ese siguiente nivel. Pero realmente no tienes que preocuparte. Si estas cosas hoy por hoy te están dominando, no tienes que preocuparte, para eso estás en este vídeo, para aprender a dejarlas ir, que ya no te dominen, que ya no te controlen, y que realmente seas tú quien tiene el timón de tu vida, el que sea el piloto del coche de tu vida, el coche que en este caso es tu vida. Y realmente puedes dejar ir todas estas cosas y a lo largo de este vídeo veremos cómo, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa dejar ir? Pues a medida que vamos creciendo nos vamos, por así decirlo, agarrando a ciertas ideas, pensamientos, emociones. Como hemos comentado, nos vamos agarrando a ciertas historias del pasado, a esta cierta identidad, a estos miedos, etcétera, a esta zona de confort. Y esto se vuelve muy rígido, esto se vuelve muy, muy fuerte. Entonces, lo que sucede, como podemos ver en la imagen, es que en este camino que es la vida, puedes verlo como un camino, a mí personalmente me gusta verlo como un proceso. Nosotros tratamos de avanzar, pero todas estas cosas a las cuales nos vamos agarrando como pensamientos, emociones, historias del pasado, etcétera, nos van deteniendo, nos van frenando, también personas, ojo, nos van deteniendo, nos van frenando de realmente progresar en este camino, en este proceso que es la vida. Entonces realmente no progresamos a la velocidad que nos gustaría y nos sentimos estancados y esto nos frustra, cuando realmente lo que tenemos que hacer es dejar ir. Porque tratamos de avanzar, pero de cierto modo nos vamos estancando por el camino. Y somos nosotros mismos quienes nos estancamos por el camino, y por eso tenemos que aceptar responsabilidad por nuestra vida y por nuestros resultados. Somos nosotros quienes realmente producimos nuestros resultados. Nos cuesta dejar ir. Nos cuesta dejar ir ciertos pensamientos, ciertas emociones, historias del pasado, nuestra identidad. Nos cuesta dejar ir ciertos miedos. Nos cuesta dejar ir ciertas emociones que sentimos, el estrés, las dudas, creencias limitantes. Nos cuesta dejar ir estas cosas. Pero en vez de intentar hacer el camino fluido, digamos, más seguido, nos vamos frenando una y otra vez, nos vamos deteniendo una y otra vez. Y esto es normal si no somos capaces de dejar ir. Pero resulta que así nos cuesta mucho progresar y esto cansa realmente. Incluso tratamos de reprogramar nuestra mente sin primero dejar ir. Veo muchísimas personas que intentan reprogramar sus mentes sin primero dejar ir de toda esa basura que puedan tener en la cabeza. Veo a las personas que intentan llenar un vaso que ya está lleno de información que no les beneficia. Y aquí también aplica la idea de dejar ir, el concepto de dejar ir, la habilidad de dejar ir todos esos programas que te han ido dominando. Y esto es un proceso, ahora lo veremos, pero esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Pero si tú quieres instalar nuevas creencias en tu cerebro, es muy importante que empieces a dejar ir esas antiguas creencias, esos antiguos pensamientos repetitivos o emociones o esa identidad que has formado de ti mismo a lo largo de los años. Y realmente dejar ir estas cosas para empezar a asumir que eres otra persona. Y realmente tienes que tener la capacidad de desaprender información y de aprender nueva información y de volver a reaprender y a desaprender, etcétera. Esa es la nueva habilidad. Porque acuérdate que el nuevo analfabeto del siglo XXI no es aquel que no pueda leer o escribir, sino aquel que no pueda desaprender y aprender cosas nuevas. Y hay muchas personas que están muy rígidas en sus vidas. Yo soy así, me cuesta esto, me cuesta lo otro, tengo tales resultados, etcétera. Y realmente no consiguen reprogramar sus mentes, no consiguen creerse aquello que quieren creerse. Y realmente, cuando no dejamos ir, es cuando sucede todo conflicto interno, toda lucha interna, toda crisis de identidad. No podemos progresar como nos gustaría y ni siquiera somos del todo felices. Porque tenemos este conflicto interno, tenemos partes de nosotros, acuérdate de esta lista que
te he explicado aquí, pero para hacerlo sencillo vamos a centrarnos en tu identidad. Al final tenemos partes dentro de nosotros que nos detienen, que nos frenan, que nos mantienen estancados en un mismo sitio. La mayoría de personas no tienen la habilidad de dejar ir estas cosas, con lo cual estas cosas, esta identidad, estos pensamientos, estas emociones, vuelven una y otra vez a dominarles, a controlarles, a guiarles. Y no queremos que esto suceda realmente. Entonces, vamos a ver rápidamente las desventajas de no dejar ir, ¿vale? Estrés, ansiedad, preocupaciones, menos autoestima y confianza. Y que conste que estas son desventajas que no me he inventado, ¿de acuerdo? Es muy importante que te des cuenta de que lo que estamos aquí comentando son situaciones reales experimentadas por personas reales. Es decir, estas desventajas que voy a compartir contigo son reales, te pueden suceder. Y a lo mejor te están sucediendo actualmente. Y esto sucede cuando no tienes la capacidad de dejar ir. Y acuérdate que dejar ir no es más que desprenderse de todas aquellas cosas, ya sean pensamientos, emociones, identidad, etcétera, esas creencias limitantes que no te sirven, que te causan resistencia, que no te permiten avanzar, que no te permiten ser feliz, etcétera. Eso es dejar ir, tener esa capacidad de dejar ir, de decir, hasta luego, estas cosas ya no me definen. Entonces, algunas de las desventajas de no dejar ir pueden ser el estrés, la ansiedad, preocupaciones, menos autoestima y confianza, esta es muy típica. Mucha dificultad para progresar porque tienes todas esas resistencias internas, etcétera. Sientes que algo interno, ¿ves?, te está imposibilitando de crecer o avanzar. Sientes como que hay una parte de ti que quiere progresar y la otra parte de ti quiere mantenerte estancado. También puede ser que sientas que no eres del todo feliz. Hay una parte de ti que no eres capaz de aceptar y la tienes ahí oculta y no te está permitiendo ser feliz, del todo feliz. Y tienes también a lo mejor dificultad para creerte nuevas cosas, eres menos sugestionable. Y puede ser también que tengas dificultad para cambiar, que una y otra vez vuelvas a tu antigua versión, retrocedas, te autosabotees, etc. Y esto es muy posiblemente, porque no estés, digamos, dejando ir. Estás tratando de ser otra persona, estás tratando a lo mejor de incorporar nuevos hábitos, de ir hacia una dirección sin antes dejar ir todo lo que no te sirve, todo lo que te está imposibilitando avanzar y progresar. También es importante comentar las ventajas de dejar ir, porque tienes que conocerlas, y es que experimentarás una menor resistencia a la hora de progresar, en vez de experimentar todo ese conflicto interno, toda esa lucha, etcétera, sentirás y experimentarás menos resistencia realmente a la hora de progresar. Tendrás menos miedos, menos dudas, menos temores de lo que pueda ir mal o suceder, porque todos estos miedos tendrás la capacidad de ir dejándolos ir. De esta manera te dejarán de controlar y te dejarán de dominar. Tendrás más confianza y más autoestima. Ya no dependes de cosas externas para tener confianza ni autoestima. El ego ya no es el que te domina, sino un ser todavía más profundo, un ser superior. Experimentarás mayor tranquilidad y mayor paz interior. Esto es muy importante porque muchas personas buscan esa paz y esa tranquilidad interior, y una de las grandes ventajas de dejar ir es que encontrarás esa paz interior, esa paz interior mayor a la que has encontrado hasta ahora, porque a lo mejor tienes todas estas cosas pegadas a ti y enganchadas a ti que no te permiten ser feliz, ni disfrutar, ni progresar, ni cambiar, y cuando las dejas ir es como que te sientes de puta madre, como se dice coloquialmente en España, y también mayor felicidad y satisfacción. Esto tienes que saberlo. Bien, vamos a comentar el patrón que solemos observar, por el cual sabemos que a las personas les cuesta dejar ir ciertas cosas como pensamientos, emociones, identidad, miedos, etcétera, ¿vale? Vamos a identificar varias cosas. Evidentemente hay varios patrones, pero he identificado varios de los más importantes. El primero es que tratamos de cambiar, pero nuestra versión condicionada nos detiene una y otra vez, tanto a través de los pensamientos como emociones, como de nuestra identidad global, yo soy así, yo no soy así, etcétera. Y cuando nuestra identidad 1.0, nuestra versión condicionada, digamos, nos detiene, esto se suele manifestar en la forma de autosabotaje, procrastinación, pereza, ganas de sentirte cómodo en el momento en vez de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Es muy sutil, tienes que tener un grado elevado de conciencia para darte cuenta de ello. Hay muchas personas que operan de manera automática en el día a día y no se dan cuenta ni siquiera de que tienen una versión condicionada, de que están condicionados. Pero es simplemente eso, están condicionados, y nosotros aquí
Como hacemos en el programa Franco's Change, tenemos la habilidad y vamos entrenando la habilidad de dejar ir este condicionamiento pasado para que deje de dominarnos. Entonces tratamos de cambiar, pero nuestra versión condicionada nos detiene. Siguiente, tratamos de cambiar, pero los miedos, las dudas o la incertidumbre nos detiene. Hay miedos que son muy biológicos y hay otros miedos que estamos experimentando por parte de nuestro condicionamiento pasado. Independientemente de cuál sea la situación, una de las razones más importantes por las que realmente no progresamos, no avanzamos, no somos felices es porque nos sentimos cohibidos ante los miedos, las dudas o la incertidumbre y esto nos hace avanzar o retroceder, etcétera, o no avanzar a la velocidad que nos gustaría realmente. Siguiente, tratamos de cambiar, pero no conseguimos creernos cosas nuevas o cambiar. Somos muy rígidos con nuestra versión actual, somos muy rígidos y cada vez que tratamos de cambiar, dudamos de nosotros. Otra vez todos los puntos te darás cuenta de que se van a interlazar, se van a conectar, por así decirlo. Pero es que al final la vida es eso, es que todo está conectado. Y siguiente, tratamos de cambiar, pero la basura que tenemos en la cabeza no nos lo permite. Sentimiento de culpa, yo soy así, yo no soy así, me cuesta esto, me cuesta lo otro, etcétera. Hemos identificado varios de los patrones que podemos observar cuando queremos progresar, pero realmente retrocedemos una y otra vez. Y seamos sinceros, esta es la situación para la mayoría de personas. Y es importante hablar de esto, tanto del lado bonito de las cosas como del lado menos bonito de las cosas. No hay que ocultar el lado menos bonito de las cosas. Y la mayoría de personas quieren ocultar el lado más oscuro de las cosas porque no quieren dejarlo ir. Entonces el lado más oscuro de las cosas volverá a atormentarles una y otra vez. Si tú estás experimentando alguna de estas situaciones, no te preocupes. Evidentemente estás en este vídeo porque quieres dejar ir y quieres tener la capacidad de realmente transformarte y de progresar y de ser feliz. Y te felicito si has llegado hasta aquí. Es muy importante que hayamos comentado todo lo que hemos comentado hasta ahora. Si no, no lo vas a entender. Y evidentemente habrá personas que dirán, muy largo, o realmente esto no sirve, es innecesario todo lo que nos has comentado, podrías decirnos directamente cómo dejar ir y dejarte de tonterías. Y estos son personas que, bueno, hay que respetar la opinión, pero son personas muy cortoplacistas y que lo quieren todo al momento y todo requiere de un desarrollo previo para que realmente lo entiendas, para que realmente lo captes, porque si lo único que haces es ir de vídeo en vídeo y tú eres una de esas personas que va de vídeo en vídeo tratando de buscar la siguiente técnica, seguirás toda tu vida yendo de vídeo en vídeo tratando de buscar la siguiente técnica que te permita cambiar. Así que realmente vamos a entrar en cuestión, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para realmente reprogramarnos, para realmente ser felices, para realmente progresar sin experimentar tanta resistencia? Podemos implementar el arte de dejar ir. Es muy importante que implementemos el arte de dejar ir para que de cierto modo seamos capaces de avanzar por la vida, como hemos dicho, con esa mayor felicidad, más tranquilidad interna, menos resistencia, mayor velocidad. Y es importante, sobre todo, para realmente aprovechar la vida al máximo, que vamos a estar agarrados y aferrados a ideas, pensamientos, emociones, personas, etcétera, que no nos sirven, que no nos ayudan a progresar. Evidentemente no. ¿Qué vamos a dejar ir? Pues vamos a dejar ir, muy sencilla pregunta, muy sencilla respuesta, vamos a dejar ir todo aquello que nos ofrezca resistencia a la hora de progresar y ser felices, o como hemos dicho, todo aquello que no nos permita progresar, todo aquello que no nos permita avanzar, todo aquello que nos impida ser del todo felices, todo aquello que nos impida vivir con absoluta tranquilidad, vamos a dejarlo ir. Y dejarlo ir no es algo como de dejadez, de lo dejo ir, me da igual, no. Todo lo contrario, y ahora veremos por qué. Antes de seguir, quiero comentar algo muy importante, y es que hay muchas personas que a la hora de cambiar, a la hora de transformarse, tienen frases como las siguientes: me cuesta esto, me cuesta lo otro, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, es que esto es más difícil, es que esto no es para mí, es que esto tal y cual, es que esto cual, ya, pero es que en mi caso es diferente, ya, pero es que no entiendes por lo que he pasado, ya, pero es que de verdad no eres joven, no lo entenderías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A la hora de progresar van a surgir todas estas frases, desde me cuesta hasta no puedo. Yo es que no puedo dejar ir porque he pasado esto, he experimentado esto. Yo es que no puedo dejar ir mi pasado, por ejemplo, porque no entiendes lo que he vivido, es que esto me pasó.
Yo te diría, ya, pero, y tú, ya, pero es que en mi caso es diferente. Entonces, tienes que saber que a la hora de progresar experimentarás resistencia. Y todo esto no son más que excusas, no es más que mierda, como podemos ver. Y está bien si estás diciéndote estas cosas como que me cuesta, no puedo, es que esto es más difícil, ya, pero yo es que tal, ya, pero mejor lo hago el lunes, ya, pero tal cual pascual. Da igual, da igual. Todo esto son excusas que no valen para nada, vienen por parte de tu versión condicionada y también tenemos que dejarlas ir. Es decir, si dices me cuesta, no puedo, tienes que saber que no es que te cueste, no es que no puedas, sino que te estás creyendo que te cuesta y te estás creyendo que no puedes. Con lo cual, si te crees eso, esa será tu realidad. Y veo muchas personas con todas las buenas intenciones del mundo que intentan cambiar, pero dicen me cuesta, no puedo. No digas me cuesta o no puedo. Si Cristiano Ronaldo está entrenando para tirar faltas, por ejemplo, imagínate, o Messi está entrenando para tirar faltas, estaría todo el rato, es que me cuesta. No, estaría con la actitud de voy a meter la siguiente, voy a meter la siguiente, voy a meter la siguiente. Evidentemente somos seres humanos y habrá momentos en los que digas, me cuesta, no puedo, a la mierda, etcétera. Pero esto es normal, tenemos que seguir en el camino. Pero tienes que saber que estas cosas no son más que excusas. No son más que excusas. Me cuesta, no puedo, eso es mierda. Todo es un proceso y tú sí que puedes y no te tiene que costar. Puede resultarte más difícil porque puedes experimentar más resistencia, más dificultad, porque puedes estar más condicionado o puedes tener esos miedos más fuertes o puedes tener menos confianza, entonces te va a costar más. Pero no te digas que te cuesta, que no puedes. Ya estás asumiendo que te está costando y que te está resultando difícil, ya te estás limitando. Entonces no digas estas cosas. Tenía la necesidad de decir esto y de mencionar esto porque es muy importante, porque la mayoría de personas, consciente o inconscientemente, como he mencionado, tienen todas las buenas intenciones, pero inconscientemente dicen me cuesta, no puedo y ya se están limitando. Realmente no digas estas cosas. Y vamos a ver realmente cómo dejar ir. Porque existen dos formas de dejar ir. Dos formas. Y antes de que comentemos cuáles son estas dos formas de dejar ir para que tú realmente seas capaz de dejar ir todas esas cosas que no te sirven, ya sean pensamientos, emociones, etcétera, como ese condicionamiento pasado, como esos miedos, como ese estrés, como esas dudas, como esos enfados, etcétera, como esos hábitos, dejar ir todo lo que no te sirve. Y de esta forma, como hemos dicho, realmente, y te lo digo de corazón, serás más feliz, reprogramarás tu mente más rápido y progresarás con menos resistencia, experimentando menos dificultad. Aunque siempre habrá dificultad y eso es bueno y queremos experimentar esa incomodidad, esa dificultad, porque si no, no estaremos creciendo. Al contrario de lo que se creen las personas que se creen que pueden cambiar sin experimentar dificultades o sin experimentar resistencia. El hecho de dejar ir te va a permitir fluir mucho más fácilmente por la vida, digamos, y ser más feliz al final, disfrutar más de este proceso de la vida y así de este modo realmente mantener esa actitud hacia tus objetivos y cumplir aquello que te propones que vas a hacer y conseguirlo y vivir la vida que realmente quieres vivir. Vamos a comentar la primera forma de dejar ir y esta es la forma que yo llamo al momento, ¿vale? No tenía ningún nombre, nunca la he llamado de ninguna manera, entonces la vamos a llamar para mantenerlo sencillo al momento. Y cuando sientas, digamos, esa resistencia a aparecer, esos pensamientos, esas dudas, esos miedos, esas emociones, ese condicionamiento pasado, esas creencias limitantes, tus hábitos compulsivos, cuando veas estas cosas aparecer, no trates, y escucha muy bien, no trates de luchar, de pelear, de resistir o de ocultar estas cosas. Si te das cuenta, la mayoría de personas lo que hacen enseguida cuando sienten esa resistencia es tratan de ocultarla, de resistirla, de pelear, de luchar. Por eso dicen que les cuesta, que no pueden. Eso denota que están luchando, que están peleando, que están intentando resistir. Y no tiene que ser una lucha. Dejar ir es un arte. No tiene que ser una lucha, no tiene que ser, digamos, un intento tuyo de resistir, de negar algo. Evidentemente estas partes que estás intentando negar o luchar o resistir, digamos de cierto modo que te has condicionado a que formen parte de ti, están dentro de tu cabeza, esto no lo puedes negar. Y si tú sigues tratando de luchar, de resistir y de pelear, lo que estás haciendo es darles más energía a estas cosas. Y cuando le das más energía a estas cosas, seguirás dominado y controlado por ellas, y no tendrás tú el control. Entonces, observa esa cosa aparecer, esa resistencia, ese pensamiento, esa emoción, esa creencia limitante, esa acción tuya, ese comportamiento, lo que sea, observa esa cosa aparecer y déjala estar.
Al contrario de lo que te han dicho de a la mierda, mándala a la mierda, etcétera, no luches, no pelees, déjala estar. Es decir, tienes que sentirte cómodo ante lo incómodo. Hay veces que te vas a sentir irritado, hay veces que te vas a sentir desmotivado, hay veces que te vas a sentir con ganas de abandonar. Siéntete cómodo ante eso, déjalo estar, no luches, no ocultes, no resistas, porque si sigues tratando de luchar, estas cosas volverán a atormentarte una y otra vez. Y por eso no me gusta ver a mí el concepto de dejar ir como dejadez. Porque hay personas que se piensan que esto es dejadez, que es como que te importe toda una mierda y ya está. Y de cierto modo, sí, te tiene que importar lo importante, pero a la mayoría de personas les importa lo que no es importante, lo que es de hecho insignificante. Y eso insignificante que no te permite avanzar, como tu condicionamiento pasado, estas historias que te cuentas de lo que puede ir mal, de lo que sucedió, etcétera, no sirven para nada. Tienes que dejarlas ir. Sirven y las puedes usar para potenciarte, para llevarte hacia arriba, pero hay que aprender a dejarlas ir, a vivir con mayor paz interna. Estas cosas no te tienen que dominar, tú no eres tu condicionamiento pasado. Entonces, déjala estar, deja estar ese pensamiento, deja estar esa emoción, siéntela. ¿Qué hay de malo en sentirla? Deja de luchar y de pelear, acéptala, siéntela, experiméntala, obsérvala. Cuando te conviertes en el espectador de tu problema, de tu pensamiento, etc., dejas de estar en el lado reactivo de las cosas y empiezas a estar en el asiento del piloto, en el lado en el lado proactivo de la vida, digamos. Cada vez que surja tu problema o el asunto en cuestión, esos pensamientos, dudas, etc., déjalo estar, no pelees, no luches, no resistas. Déjalo estar y verás cómo va perdiendo fuerza, cómo va perdiendo intensidad. Porque si tú sigues resistiendo este problema, resistiendo, peleando, luchando, ocultando, le estás dando toda la energía del mundo, con lo cual estás manteniendo vivo ese problema, ese condicionamiento pasado, esa creencia limitante. Esto es muy poderoso. Para no mantener viva esa creencia limitante o esos pensamientos, etcétera, lo que realmente tienes que hacer es dejarlo estar, aceptar que tú te has condicionado a sentir esa emoción o a pensar eso, y cuando haces esto serás el espectador de ese pensamiento, de esa emoción, estarás viéndote en tercera persona y tendrás la capacidad de poco a poco, y por eso he dicho que esto es un proceso, tendrás la capacidad de dejar ir estas emociones, estos pensamientos que no te tienen que dominar, porque no te definen, no te controlan, no quieren decir que tú ya tengas que vivir de una cierta forma o ser de una cierta forma, no te definen, no te dominan, puedes ser quien quieras ser y hacer lo que quieras hacer cuando quieras y con quien quieras. Solo te falta darte permiso y confiar en que puedes hacerlo, pero eso es otro tema para otro momento y tengo muchos vídeos hablando de eso, de hecho. Entonces, esos pensamientos, esas emociones y esas creencias limitantes, digamos, esa identidad, no te dominan, déjalas ir, obsérvalas. Y cuando tú observas esas cosas, van perdiendo fuerza. Es como una persona que siempre te está molestando y tú lo único que haces es reaccionar y reaccionar y reaccionar. Esa persona va a seguir molestándote, va a seguir dándote el coñazo porque tú estás alimentando a esa persona con tu energía, con tu atención, te estás centrando en esa persona, estás reaccionando una y otra vez ante esa persona. Y esto es lo que sucede con la mayoría de personas que sienten ese condicionamiento pasado o esas emociones, pensamientos, etcétera, lo que sea, y se dejan llevar, o luchan, o pelean, o resisten, o tratan de ocultarlo, o de negarlo. Y esto solo hace que crezca ese problema, le estás dando más energía. Y aquí lo que te propongo es un enfoque diferente, es que cuando surja ese problema en cuestión o ese asunto en cuestión, que lo observes, que en vez de ser el protagonista de esa película que está ahí reaccionando, que seas el espectador que observa la película, que es capaz de opinar, que es capaz de ver las situaciones por lo que son, insignificantes. Una decisión no es insignificante en lo que es el cosmos del tiempo. Pero nosotros hacemos que la vida sea muy importante y muy difícil y muy seria y esto debe ser así y no sé qué. Entonces perdemos esa capacidad de moldearnos, de cambiar, de evolucionar, porque todo evoluciona, menos los seres humanos, que parece que a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo más y más y más fijos, en vez de ser más y más y más moldeables. Entonces realmente la primera forma de dejar ir es muy sencilla y por eso se llama al momento, es siempre que esto surja, en vez de resistirlo, dejarlo ir, en vez de resistirlo, de luchar contra ello, en vez de pelear o de ocultarlo, déjalo estar.
Estate cómodo ante eso, estate tranquilo. De esta forma irá perdiendo fuerza. La mayoría de personas intentan, cuando surge esa emoción, ¡ah! La tengo que controlar, la tengo que dominar. Déjala estar. Pero obsérvate en tercera persona y no reacciones ante ello, evidentemente, no reacciones. Pero a lo mejor sientes esas emociones aparecer. Y en vez de dejarte llevar por esas emociones y que esto siga creciendo, puedes observarlo. Respira, aprende a respirar, a observar. Por eso la meditación es tan poderosa. Yo cuando medito observo mis pensamientos, ¿vale? Evidentemente no puedes dejar la mente en blanco, pero yo trato de dejar la mente en blanco, trato de no pensar en nada, y es inevitable porque siempre piensas en algo, pero de cierto modo soy el espectador de esos pensamientos. Trato de no ser la persona que está pensando esos pensamientos. No sé si me he explicado, pero eso es lo que trato de hacer cuando medito, observar esos pensamientos, ser el espectador de mi película. De esa manera tendré la capacidad de que cuando sucedan cosas o cuando mi condicionamiento pasado aparezca, de no reaccionar ante él, de no resistirlo, de no pelear contra él, de ser lo suficientemente consciente para darme cuenta de que tengo la capacidad de controlarlo y de dirigirlo en la dirección en la cual yo quiero dirigirlo. Pero antes de controlarlo, no puedes controlarlo desde un punto de vista de resistencia. También puedes controlarlo, pero va a seguir atormentándote una y otra vez. Por eso tenemos que dejar ir. Ya no te domina este pensamiento o esta emoción, tenemos que tener la capacidad de dejar ir, darte cuenta de que tú no eres tu pensamiento, ni tu emoción, ni tu condicionamiento pasado, ni tu identidad. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la exploración o la autoevaluación. Evidentemente, a medida que tú vas siendo más consciente y estarás de acuerdo conmigo, irás desarrollando este músculo de la autoevaluación, de la exploración, te darás cuenta de esos patrones a los cuales te has ido condicionando cada vez más y más, te darás más y más cuenta. Estás siendo cada vez más consciente y la conciencia es el primer paso para cambiar eso. Porque si no eres consciente de lo inconsciente, de tu condicionamiento pasado, esto seguirá dominándote una y otra vez. Y veo que la mayoría de personas cuando les sucede algo lo que hacen es reaccionar ante ello o tratan de ocultarlo. Cuando van a un evento social y sienten miedo, tratan de ocultar ese miedo. Y luego no tratan de ver, a ver, ¿de dónde viene este miedo? ¿Por qué siento yo este miedo? No, simplemente tratan de ocultarlo, tratan de negarlo, viven en negación y este miedo vuelve a atormentarles una y otra vez. Por eso estamos aquí hablando de dejar ir. Y una vez tienes la capacidad de ser el espectador de tu propia película, de tu propia vida, de ti mismo, tendrás que ir más a fondo e investigar, por así decirlo, indagar más en tu mundo interno. Si ves que tienes un cierto miedo, no dejes ese miedo ahí y trates de ocultarlo y de negarlo. Pregúntate por qué está ese miedo ahí. Trata de hacerte preguntas, ten esta relación contigo mismo. Porque si te das cuenta, la mayoría de personas no tienen esa relación con ellos mismos. Tú tienes esa capacidad de tener esa relación positiva y constructiva contigo mismo. La mayoría de personas no tienen esta relación. Actúan como tratando de ocultar las cosas, de negar las cosas. Y tú no tienes que hacer esto. Tendrás que ir más a fondo e investigar, como hemos dicho, indagar tu mundo interno. ¿De dónde viene este miedo? En vez de reaccionar ante ese miedo, vamos a preguntarnos, vamos a indagar en el miedo, porque cuando te haces las preguntas correctas de dónde viene este miedo, por qué siento yo este miedo, de dónde puede venir, no es preguntarte, es que ¿por qué siento yo este miedo? No, eso no es la autoevaluación, esa no es la exploración. La exploración viene desde un punto de vista no reactivo, más bien proactivo, observador, crítico, analítico. No dejándote llevar por las emociones, sino observarte desde la distancia. Y por eso esta es la segunda forma de dejar ir, porque no solo puedes dejar ir cosas que te surjan al momento, sino trabajar más a fondo en esas creencias más fuertes, limitantes que hayas ido desarrollando a lo largo de los años, por ejemplo. Y explorar más a fondo, desmontando estas películas que te has ido montando a lo largo de los años, desmontando esta identidad que crees ser, esta persona que crees ser, ¿no? Este ser que has ido formando, desmontar esto, desmontar esas creencias que te crees que son ciertas, que son reales, esas creencias tanto de ti, de lo que eres capaz, como del mundo, etc. Y esto lo adquieres con un nivel elevado de exploración y como te he dicho, esto es un proceso, el concepto o el arte de dejar ir es algo que querrás realizar durante toda tu vida, porque nunca dejas de dejar ir y siempre tienes que estar dejando ir. Pelando esas capas de la cebolla, dejando ir todo lo que no te sirve, todo lo que no te permite avanzar. Y espero de corazón, espero que este vídeo te haya ayudado muchísimo para entender más a fondo el concepto de dejar ir.
el arte de dejar ir, y que empieces a aplicarlo en tu vida, en tu día a día, y empieces a dejar ir todo aquello que no te beneficia, que no te permite avanzar, que no te permite ser todo lo que quieres ser. No permitas que estas cosas, como las hemos denominado a lo largo del vídeo, te dominen y te controlen. No luches, no pelees, déjalas estar y simplemente déjalas ir. Porque al dejarlas estar es como esa persona que te molesta. Cuando dejas de darle tu atención, esa persona ya deja de molestarte. Ya no le estás dando energía, no le estás dando cuerda. No estás dándole cuerda al muñeco, no estás dándole cuerda a ese pensamiento, a esa emoción. No eres reactivo. Así que espero de corazón, espero que este vídeo te haya ayudado. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Haré muchísimos más vídeos como este. Espero de corazón que te haya aclarado muchas dudas, muchas cosas, y espero también, sobre todo, que tomes acción y lo pongas en práctica. Coméntame qué te ha parecido este vídeo, compártelo con cualquier persona que creas que se vaya a beneficiar. Por supuesto, suscríbete si todavía no lo estás, porque aquí queremos sacar tu potencial y que seas todo lo que puedas ser. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien y toma acción, aplica lo que has aprendido y constrúyete desde dentro. Primero desde dentro. Hasta la próxima.